Cuando hablamos de los otros factores que también son de origen sistémico y que pueden afectar el riñón, tenemos el factor hemodinámico y el factor metabólico. Aunque el factor hemodinámico lo tenemos al final de la lámina, lo tenemos que especificar que él está mezclado en todas las patologías sistémicas, porque todo aquel que comprometa la perfusión del riñón va a desencadenar la liberación de elementos proinflamatorios y sistemas de cascada, como son el sistema renina y angiotensina, que van a tratar de ayudar a mejorar este factor. Entonces, por eso lo quise colocar de último, porque tenemos que mezclarlo con todos los demás factores. El factor metabólico le quise que traer como ejemplo crucial la nefropatía diabética, que como somos nefrólogos pediatras, no tenemos un alto índice de valoraciones de nefropatía diabética. Nosotros somos la piedra angular para evitarla. Quizás siempre pensamos como nefrólogos y pensamos que lo que tenemos que evitar en este paciente es la aparición de la proteinuria. ¿Ya me faltan 5? Bueno, seguimos. La producción de proteinuria, que nosotros comprendemos que la diabetes pasa por diferentes etapas, la etapa de hiperfiltración y la etapa de microalbuminuria, la de proteinuria y la nefropatía diabética establecida. ¿En dónde vamos a actuar nosotros? En la etapa de hiperfiltración, para evitar que aparezca la microalbuminuria, pero no evitando la microalbuminuria de manera directa farmacológicamente, sino evitando el desbalance metabólico de la enfermedad. En este artículo, que fue publicado en el 2008 por el doctora Murphy, nos hablaban de que existe una predisposición genética y que lo más importante era la expresión de este gen, que es G1HG1, que cuando trabaja sinérgicamente con el factor de transformador de crecimiento beta, incrementa la fibrosis renal. Para resumir este artículo, lo importante es que si yo tengo un aumento mantenido de la glucosa, se va a activar el ADN mensajero de este gen y va a empezar la cascada para la fibrogénesis y el depósito de matriz extracelular a partir de la transformación de los fibroblastos a miofibroblastos, que es la vía final del daño de la nefropatía diabética, como es la fibrosis intersticial. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Que era la tercera pregunta de la conferencia. ¿Cómo hacemos un diagnóstico precoz y preciso? Los médicos venezolanos somos muy buenos en la primera línea que tenemos en la lámina, historia clínica orientada a la patología sistémica, porque a veces lo único que contamos en nuestras emergencias, solamente con la clínica, el interrogatorio y el examen físico. Sin embargo, siempre debemos tener un perfil de laboratorio base orientado hacia la patología que estoy planteando y siempre pensar en que en el futuro vamos a tener más biomarcadores que nos ayudan a diagnosticar de manera precoz la enfermedad sistémica para poder saber la injuria renal que viene. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro son los biomarcadores. Todos manejamos el biomarcador base que tenemos en nuestro país, que es la creatinina. Sin embargo, todos sabemos, como dije al inicio de la charla, que ella se eleva tardíamente cuando ya está establecido el daño renal. Esta preocupación se refleja a nivel mundial y por eso actualmente hay muchos proyectos en el estudio del proteoma urinario, y eso es por los adelantos que hay en la parte de la espectrofotometría, y se señala que hay más de 1000 proteínas a nivel urinario que pueden comportarse como biomarcadores y nos pueden ayudar a descifrar el daño tubular o el daño renal antes del compromiso sistémico del paciente. Fíjense, aquí les dan un resumen de los principales biomarcadores que se están evaluando actualmente. En muchos países ya tienen en sus emergencias los screenings de biomarcadores establecidos, se utilizan screenings de 20 biomarcadores, como tenemos reflejado en este artículo publicado en el Pediatric Nephrology,
donde ellos, en el momento que llega un paciente con alguna injuria renal clasificada ya sea por la clasificación de Richter, ellos le aplican este screening de biomarcadores y detectan qué tipo de alteración tubular o de filtración puede tener el paciente. Ese marcador es uno de los más nuevos, actualmente está con bastante importancia a nivel mundial porque nos puede ayudar no solamente al diagnóstico, nos puede definir cuándo está el túbulo en fase de proliferación, de diferenciación o muerte celular, en una citoquina multifuncional que se une a un receptor que es el SN14 y que se produce en la célula tubular proximal. ¿Cuál es la importancia? Ella se registra valores muy bajos de la orina y cuando existe ya solamente la proliferación celular, nosotros podemos ver el incremento de este biomarcador en la orina. Este otro biomarcador también es muy conocido, que es el KIM1, es otra proteína citoquina inflamatoria que se produce en el túbulo proximal y que nos habla de daño tubular. Y por último, el NGAL. Este artículo lo quise traer a colación, es un estudio de un metaanálisis donde participaron 8 países con más de 18 estudios. Se estudiaron 2.538 pacientes, de los cuales 487 pacientes cumplían con los criterios de daño renal y se observó una gran efectividad del NGAL como biomarcador de daño renal precoz antes de las 48 horas previa a la elevación de la creatinina. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Que los nefrólogos pediatras no podemos esperar el aumento de la creatinina para establecer que existe una injuria renal. En el momento que un paciente tiene una enfermedad sistémica, ya tiene un daño renal instalado, de manera directa o indirecta. Bueno, creo que terminé los 5 minutos. Por su atención, gracias. Espero verlos pronto.